Piñanes, quien representa al Ministerio Público en este proceso. Doctor Piñanes, buenas tardes, le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez desde Justicia. Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Araceli. Un saludo a vos y a la audiencia de TDN. Sí. Bueno, doctor, nosotros estábamos informando que para hoy estaba previsto el inicio del juicio oral para Denilson Sánchez, pero finalmente esto quedó postergado. ¿Nos puede comentar a nosotros y a la audiencia también cuál fue la razón de que esto se haya suspendido? Bueno, el motivo concreto es teniendo en cuenta que la defensa presentó un recurso de apelación general contra la resolución que disponía la conformación del nuevo tribunal que iba a juzgar este juicio oral y público, y al igual que la conformación del tribunal, también la fecha. Y es ante esa decisión jurisdiccional eh, de que la defensa hizo ese planteamiento, y atendiendo a que la defensa cuestiona cuestiones tendientes a la competencia del tribunal y, y otras cuestiones de fondo, entonces necesariamente debe sustanciarse en la Cámara de Apelación. Es por eso que el tribunal eh, recepcionó esa apelación, pero antes de dar trámite entonces decidió primeramente constituir el tribunal entre las partes, y ahí mismo entonces tomar la decisión de dar trámite a esa apelación para que finalmente se pueda hacer el juicio. Claro, doctor, ahora una consulta, de acuerdo a su postura, ¿podríamos estar hablando todavía a esta altura de la competencia del tribunal? No, para nosotros no guarda ningún sentido, teniendo en cuenta de que ya un tribunal especializado en su momento ya resolvió esta situación. Si bien fue una decisión que no convenció al Ministerio Público cuanto a la prescripción, esto después se recurrió, y justamente es el otro tribunal de crimen organizado el que toca juzgar, ¿verdad? Realmente todavía no, el día de hoy a última hora, entonces ya recibimos la notificación con las copias para traslado, ¿verdad? En donde vamos a contestar esa apelación, ¿verdad? Pero realmente yo considero plenamente que este tribunal es competente, al igual que el anterior, para juzgar esta causa. Entendido, doctor. Y bueno, estamos hablando de hechos que ocurrieron en el 2011 y 2012. El primer tribunal había declarado prescrita ya esta causa para la fiscalía, obviamente en su apelación, y así lo concluyó también la Cámara. Esto todavía está para juzgarse. ¿Nos puede recordar un poco qué es lo que le acusa a la fiscalía con respecto a Denilson? Sí, como no, concretamente, en principio, el Ministerio Público acusa por el hecho punible de lavado de activos a los hermanos Sánchez Garcete, Carlos, Ardonio y de Nilsson, ¿verdad? En realidad no es Carlos, Rubén Sánchez Garcete, que tenía un apodo más o menos, más llamado como Chicharo. Bueno, concretamente, la investigación fiscal concluyó de que el señor Rubén Sánchez Garcete, en el tiempo que él estaba radicado en la ciudad de Brasil, obtuvo altas sumas de dinero, ya sean reales y en dólares, producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Y eso ya fue determinado en un proceso judicial que él mismo tuvo en la República Federativa del Brasil. Posteriormente, ese dinero él mismo buscó colocar en el en el ambiente financiero de nuestro país a través de empresas agroganaderas. Y con ese dinero entonces él simuló en las empresas del tipo que te manifesté, y a los efectos de también de algún lado también, a través de ese ocultamiento también, generar nuevos capitales y acrecentar el patrimonio. Es por eso que el producto del dinero inicial traído por Rubén Sánchez García, y posteriormente por el cual creció con otras actividades, tenían su origen en dinero ilegítimo. Y es por eso que se le procesa tanto a Rubén, el que inició ese capital, y posteriormente los hermanos de Nilsson y Ardonio, quienes también activamente entonces formaban parte como asociados, como accionistas de esas empresas ganaderas, en donde el Ministerio Público, ya producto de su investigación, va a demostrar de que esas personas no tenían la capacidad
para actuar como accionistas en esas supuestas empresas, que no tenían ningún movimiento, pero sin embargo, al momento, en las declaraciones juradas, de repente aparecían grandes cantidades de dinero en compras y ventas de ganado. Entendido, doctor. Nosotros entonces quedaremos atentos con respecto a esta apelación que se presentó por parte de la defensa. Y una consulta, doctor. En el primer juicio oral y público de Nilson Sánchez tenía representación de la defensa pública. En este caso, ¿sigue con la defensa pública o ya es un abogado particular? No, ya es un abogado particular. Bueno, para precisar nada más, porque teníamos que justamente se había conseguido en el primer juicio la defensa con la defensa pública, en este caso, bueno, ya asume un abogado de su confianza. Y doctor, aprovechando que lo tenemos en línea, le queríamos consultar respecto a esta acusación que usted presentó, que es en contra de la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, en un caso relacionado por la mafia de los padres. ¿Nos puede comentar un poco respecto a esta presentación y solicitud de juicio oral y público? Sí, como no, esta investigación surgió a raíz de que una enfermera del Hospital de Clínicas, que, que ya jubilada, se dio cuenta en el año 2024 de que su salario estaba embargado. Entonces ahí es cuando ella entonces se acerca, primero al Ministerio de Economía, donde se entera de esa noticia, va hasta el juzgado de paz y ahí se entera que él tenía un proceso ya iniciado ya en el año, no recuerdo bien, porque era entre el 2009, 2000, no recuerdo muy bien, pero que haciendo memoria, la misma tenía ya como ya finiquitado ese juicio, porque ya en el año 2018 ella se había personado a la mutual, a través de la cual ella tenía una deuda. Las mutuales normalmente eran lugares donde daban oportunidades a funcionarios públicos que debido al poca cantidad de sueldo, salario que ganaban, entonces muchas veces ellos como almacén, entonces ya adquirían mercaderías como útiles escolares y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en esa oportunidad, ella se acerca en el 2018 a esa mutual a ver su situación y entonces le hablaban de una denuncia con la mutual de cerca de 3 millones de guaraníes. A lo que ella después ya finalmente decide de alguna manera buscar el dinero y cancelar esa deuda en el 2018. Y en esa oportunidad ya le había recibido la entonces asesora jurídica, que era la señora Aranda, la abogada Aranda, quien además, una vez recepcionado ese dinero, entonces le emita un comprobante, una constancia de cancelación de deuda y compromiso de encargarse del finiquito del juicio que se había iniciado. Y bueno, contrariamente a esa promesa, entonces la profesional siguió con el proceso judicial del 2018 hasta que terminar ese juicio con hacer lugar a la demanda que era una demanda de cobro ejecutivo de guaraníes, que como te decía era una deuda de 4 millones que finalmente por los intereses y una serie y otra serie de utilidades, entonces la deuda ya ascendió a 43 millones de guaraníes. Entonces ella, al enterarse recién en esa situación, entonces es donde ella se trata de presentar en el juicio. Hay que tener en cuenta que en el juicio civil ejecutivo, cuando son juicios ejecutivos, por eso es su nombre, entonces no se discute mucho la razón o el motivo de la deuda, sino que lo que se discute es el instrumento o sea, el título, el pagaré en este caso. Entonces, a lo mejor el escaso conocimiento, la escasa preparación de la señora, ¿verdad?, en ese momento, o la edad, que ya era una persona también grande, entonces ella al cancelar, entonces muchas personas, que creo que pasó mucho en un caso que tienen mis colegas relacionado a eso, que la gente paga su deuda y finalmente no retira ese pagaré que finalmente o ve que está cancelado. Hay un esquema muy grande, ¿verdad? También posteriormente existen muchas hipótesis que ya nos hace propiamente el caso, en donde muchas veces a personas al cancelar ese tipo de deuda se le hace firmar una serie de documentos que posteriormente no precisamente se firma documento atinente a la cancelación. Es por eso que en el juicio civil concretamente la misma aparentemente, obviamente nunca se presentó ese recibo de cancelación y gracias a Dios que esta señora contaba con ese papel, es donde ella acude creo que hay un grupo de personas que fueron perjudicadas por este tipo de situación. Entonces es a raíz donde ella hace su denuncia fiscal, ya orientada por una profesional abogada, ¿verdad?, que
la acompañó, creo que la doctora Cecilia Pérez Rivas, entonces le orienta, y entonces ella hace su denuncia primeramente en San Lorenzo, pero después de repente esa causa es redireccionada acá en la unidad especializada. Y bueno, y al tener este documento concreto, un instrumento que cancelaba la deuda, y posteriormente, a pese a ese documento de cancelación, la conducta de la profesión de seguir con ese juicio, es por eso que nosotros consideramos que la conducta desplegada por la doctora Aranda es de estafa. Claro, doctor, nosotros de hecho ya nos hicimos eco en PDS de esta acusación. Hay un elemento que, bueno, me gustaría poder profundizar con usted, al menos brevemente. En Sí, cierta cómo parte no, de su acusación refiere que cómo la no, hoy cómo no. acusada, por ejemplo, también indujo al error al juez en materia de las notificaciones, porque creo que se iba a otro lugar en lugar del domicilio. Si nos puede explicar sobre eso, doctor. Sí, bueno, y concretamente, bueno, la estafa, pues, muchas veces se le denomina como un delito de autolesión, porque generalmente en la estafa, la persona estafada es la persona engañada, que generalmente, producto de ese engaño, entonces realiza una serie de actos que le terminan perjudicando su patrimonio, ¿verdad? En este caso lo que hay es una, ¿cómo diríamos? Es una estafa triangular. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre acá? La estafa tiene 4 elementos: la declaración falsa, el error, la disposición patrimonial y el engaño, ¿verdad? Pero en este caso la declaración falsa se da al momento en que la abogada util, eh, utiliza la justicia ah, falsamente una deuda ya inexistente, una deuda falsa. ¿Por qué? Porque la misma ya está cancelada con un documento. Entonces, como te decía antes, que los juicios ejecutivos, al presentar el pagaré, lo que da inicio supuestamente a la deuda, ¿verdad? No se discute si lo único que se llama es un reconocimiento de firma. Y si ese reconocimiento de firma no reconoce, ya directo se le tiene por reconocido y ya se le ejecuta directamente. Si vos posteriormente tenés un cuestionamiento al pagaré, entonces vos podés ordinarizar por otra vía. Pero como son deudas, muchas veces se ve el trámite rápido de que se presenta el documento, ya sea pagaré, ya sea una carta de pago, entonces se le llama a reconocer firma. Si la persona no reconoce, directamente ya se le embarga, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasó? La abogada presentó o sea, en realidad continuó con el juicio, y en ningún momento presentó lo que tenía que haber hecho, ya es finiquitado el juicio. Entonces, para el juez, nunca hubo ese acuerdo entre la señora Bernardet y la abogada Aranda. Entonces, el juicio siguió su curso. Y muchas veces las notificaciones, como ella, al tiempo de la demanda, ella era funcionaria del hospital de clínica, entonces el ujier iba y notificaba en el lugar de trabajo. Pero ya en el 2018, pero la señora Bernardet en el 2017 ella ya se jubiló. Entonces, las notificaciones que le cursaban no le enviaron a ella, y inclusive, una cuestión llamativa, en la cédula de notificación, la UGER hace un informe que dice que le recibió una persona, pero como que normalmente muchas veces las personas no quieren firmar. Entonces el UGIER hace un informe diciendo que le atendió una persona, pero que esa persona se negó a firmar. Entonces, y es como una figura más o menos pública, que generalmente el UGIER es como una figura de que como es un funcionario de la justicia prácticamente, entonces su manifestación a veces se da cierta credibilidad, salvo que en el marco del proceso uno después tiene los resortes para anular esas notificaciones. Pero en realidad se llegó del 2018 al 2024 porque ella jamás se enteró de que ese juicio tomó su curso, que ese juicio continuaba. Para ella era una cuestión ya cancelada, ¿verdad? Y es por esa razón de que, en cuanto a las notificaciones. Y en cuanto al juez, en este caso, como te dije, al cancelar la deuda, al cancelar la deuda a la señora Bernal, ella ya se olvidó de su cuenta. Aparte estamos hablando de 3 millones de guaraníes. Entonces, al que se induce al error es al juez, no a la Ujú. señora Bernardet, porque el juez dice, bueno, acá la abogada sigue con el juicio de una deudora, ¿verdad? Y entonces, y producto de ese error, lo que hace el juez, dispone el patrimonio, pero no el patrimonio del juez, sino el patrimonio de Bernardet. Entonces, ¿por qué es triangular? Porque el juez actúa en representación
de la víctima. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo en un proceso judicial es el cuestionamiento a un proceso judicial a una persona, ¿verdad? Y el juez actúa no en nombre propio, sino realiza actos tendientes patrimoniales que representan los intereses de la señora Bernadette. Entonces, el engañado en este caso, el que tuvo un error es el magistrado, pero el magistrado en representación de otro. Es por eso esa explicación de la acusación. Entendido, doctor. Perfecta la explicación. Nosotros vamos a estar también esperando cuál sería la fecha ya cuando se admita esto para la audiencia preliminar. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo y le deseamos que tenga buen resto de jornada y lindo fin de semana. Igualmente a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.